Noticias de última hora en el mundo. Ucrania sin tregua, bombardeos masivos de Rusia mientras Donald Trump advierte con sanciones a Moscú. Moscú lanzó una arremetida múltiple contra el sistema energético de Kyiv, utilizando drones y proyectiles crucero contra infraestructura eléctrica y de gas. A raíz de esto, el presidente Zelensky insistió en su iniciativa de un alto al fuego parcial para detener las agresiones aéreas y marítimas, mientras su homólogo Trump advirtió al Kremlin con sanciones a gran escala. Esto sucede en la previa de una cumbre para avanzar en un cese de hostilidades que tendrá lugar en Arabia Saudita la próxima semana. No olvide dejar un comentario en este video y compartir esta información. Muchísimas gracias. Este viernes, Rusia lanzó una agresión sobre el sistema energético de Ucrania, combinando drones y proyectiles de crucero sobre infraestructuras gasísticas y eléctricas, dejando al menos 7 heridos y daños materiales. Según detalló la Fuerza Aérea de Ucrania, fueron 67 proyectiles de diferentes clases y 194 drones los que compusieron el último ataque ruso a gran escala. De estos, alrededor de 134 elementos fueron derribados. Autoridades nacionales informaron que infraestructuras críticas en las regiones de Kharkov y Ternopil fueron dañadas. La empresa pública ratificó que algunas instalaciones gasísticas suyas también fueron alcanzadas. ¿Qué opina de esta información? Déjenmelo saber en la caja de los comentarios y los invitamos a quedarse hasta el final de este video. Seguimos con más noticias. Pero no todo fue avalado por unanimidad en esta reunión extraordinaria. La voz discordante en torno a la propuesta para la paz presentada por Ucrania fue la de este hombre, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, por lo que el documento fue firmado solamente por 26 naciones, mayormente. Orbán hizo un llamado a apoyar las negociaciones de paz que está proponiendo y promoviendo el presidente estadounidense Donald Trump, de quien es aliado. En tanto, el presidente de Ucrania, invitado especial a esta reunión, presentó a sus miembros de la Unión Europea lo que denominó los primeros pasos para la paz. Agradeció el apoyo para su país en la guerra con Rusia, señaló que Europa debe ser capaz de garantizar su propia paz y seguridad, un llamado que refleja el cambio en la posición europea ante el giro de la política exterior estadounidense. José Levi amplía. Cuando vemos estos cambios en la actitud de Estados Unidos con respecto a Ucrania, en Europa temen que en general la seguridad del continente pueda verse afectada hasta el punto de que se teme que es lo que puede ocurrir si no está claro el apoyo de Estados Unidos. Vemos que el presidente francés Emmanuel Macron asegura que Rusia amenaza a Europa e inclusive más. Él asegura que su país está dispuesto a ofrecer protección a otros países europeos, protección que podría ser nuclear. Y todo esto está provocando la indignación en Rusia, donde el presidente Vladimir Putin asegura, sin hablar explícitamente de Macron, que hay quienes se recuerdan a Napoleón y a lo que luego se transformó en una desastrosa retirada cuando había ocupado inclusive Moscú el ejército francés entonces. Pero aquí también el canciller ruso, Sergei Lavrov, asegura que las palabras de Macron son una amenaza para su país. Todo esto cuando es de destacar que en esta reunión también fue planteada la propuesta de la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que habla de crear un fondo de rearme de 800.000 millones de euros, 862.000 millones de dólares. Y todo esto cuando en la Unión Europea se ha expresado apoyo a Ucrania, se intenta el ayudar a este país, sobre todo cuando Estados Unidos ha declarado una pausa en los suministros militares, también en la cooperación en temas de inteligencia. Todo esto en Europa de alguna forma intentan suplírselo también
a Ucrania, si bien el daño que se causa a la guerra en el lado ucraniano ha sido considerable. José Levi, CNN, Jerusalén. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso calificó como inaceptable la idea de desplegar tropas europeas para mantener la paz en Ucrania. María Zakharova habló mientras líderes europeos se reunían en Bruselas. Momentos antes, el presidente francés Emmanuel Macron había esbozado un plan para un alto el fuego de un mes. Por su parte, el embajador de Ucrania en Reino Unido dijo que Estados Unidos está destruyendo el orden mundial actual. Valery Zaluzny, destituido jefe militar de Ucrania y quien es visto como un posible candidato presidencial, afirmó que el gobierno estadounidense ha cuestionado la unidad del mundo occidental, iniciando conversaciones con Rusia y dejando de lado a Ucrania y Europa. El funcionario puso en duda el futuro de la OTAN, advirtió que el próximo objetivo de Rusia podría ser Europa. Por su parte, el enviado de la administración Trump a Ucrania habló sobre la decisión de Washington de cortar el intercambio de información de inteligencia entre ambos países, asegurando que los ucranianos se lo buscaron. Keith Kellogg dijo que Ucrania recibió una advertencia de que esto ocurriría. Consultado durante un foro del Consejo de Relaciones Exteriores sobre qué tendría que hacer Ucrania para reanudar los intercambios y la ayuda militar, Keith Kellogg señaló la propuesta de acuerdo sobre minerales, un acuerdo que debió firmarse durante la visita de Zelensky a la Casa Blanca y que terminó, como sabe, en un escándalo en la oficina oval ante la prensa. Pero tanto Washington como Kiev parecen estar haciendo esfuerzos por recomponer su relación. Según una fuente con conocimiento del tema, funcionarios de Estados Unidos y Ucrania se reunirán la próxima semana en Arabia Saudita. Zelensky dijo en una publicación en redes sociales el martes que estaba listo para ir a la mesa de negociaciones y firmar ese acuerdo sobre minerales, un mensaje que Trump dijo haber recibido con agrado. Y este tema, la complejidad de este momento nos lleva a analizarlo y le agradezco que nos espere porque es de madrugada en Praga Ivan Pilip, exministro de Finanzas de República Checa, ex vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, soy miembro de la Junta Directiva de Kasla. Iván, muchas gracias por estar con nosotros. A ver, esta nueva era europea y lo que se anunció el día de hoy con esta facilidad de préstamo para gasto militar, 150,000 millones de euros. Estoy hablando con alguien que sabe de finanzas y de economía. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Cómo van a hacer los países europeos? Algunos tienen más, otros tienen menos posibilidades financieras. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Claro, la situación internacional ha cambiado de una manera increíble, de una manera que nadie pudo imaginarse hace un par de semanas. Y Europa tiene que reaccionar. Hay varias formas como hacerlo. Primero, estados individuales. Sabemos, por ejemplo, que Alemania tenía una ley que limitó posibilidad del nivel de la deuda. Y ahora el nuevo gobierno, bueno, el gobierno o el partido que ganó las elecciones está preparando un cambio profundo para esta regla. Y en el nivel de la Unión Europea se está preparando algo similar. O sea, dejar los gastos para defensa un poco aparte de los límites de la deuda. También hay una posibilidad de emitir bonos europeos para financiamiento de estos gastos y hace falta contar con el hecho que va a ser necesario hacer una reestructuración de presupuestos tanto nacionales como europeos para de verdad dedicar una gran parte de finanzas para este fin, para protección de Europa. Si el momento es tan apremiante, la pregunta es, esta decisión de presupuestos, hablando de qué vamos a priorizar ahora como Europa, ¿qué efecto va a tener en qué tipo de áreas dentro de lo que es la operación de la Unión Europea, de las naciones? Se pone más dinero acá, pero ¿qué se puede descuidar? ¿Cuáles son esos riesgos? Bueno, los riesgos son ante todo políticos, porque
Los presupuestos de mayoría de las naciones europeas están bajo presión hasta sin ese tipo de gastos. Y el presupuesto de la Unión Europea misma es solamente un porcentaje muy pequeño de todos los gastos europeos. O sea, mayoría absoluta de gastos de los países europeos está financiada por presupuestos de países individuales. Así que el riesgo es que la población, que la opinión pública va a estar en contra de aumento de gastos para defensa, porque va a priorizar, digamos, gastos sociales, de educación, de la salud, etc. Y una de las tareas más importantes para los políticos europeos ahora será explicar a la gente, a pesar de que mayoría lo entiende en mayoría de los países, pero explicar que Europa está amenazada, que con la posición mucho más débil de la OTAN y sin confianza en el aliado más importante de los Estados Unidos, es necesario tomar en cuenta el peligro de Rusia agresiva y la posibilidad de una guerra en Europa, desgraciadamente, y que por eso hace falta financiar defensa. Mucha gente puede tener opinión que no hay tanto peligro, que la guerra entre Rusia y Ucrania es algo de los países postsoviéticos que no toca a Europa, pero eso es un error, porque Ucrania es solamente un primer plan de Rusia para atacar y para conseguir más influencia en Europa. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.